Las verdades bíblicas acerca de las prácticas de pecado que esclavizan. Todo el mundo sabe que las tentaciones al pecado son muy fuertes y que cada uno es débil cuando es tentado por algunos pecados. Lamentablemente, algunos creyentes han desarrollado prácticas de pecado que dominan sus vidas. Pero gracias a Dios que hay esperanza para tratar victoriosamente con las prácticas de pecado que dominan la vida. Veamos unos pasajes bíblicos. Favor de leernos Efesios capítulo 5, versículo 18, sobre las dos opciones que tiene el creyente frente a las tentaciones a pecar. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Gracias. Ante la tentación a pecar, el creyente tiene el poder del Espíritu Santo para despojarse del pecado y revestirse de la santidad. Según el versículo 18, ¿de qué debes despojarte? Embriagarse con vino, en lo cual hay disolución. Así es. Cuando uno se embriaga con vino, se pone bajo el control del vino. Cuando uno está dominado por el vino, se evidencia el desenfreno y libertinaje en sus pensamientos, palabras y acciones. Aunque el versículo menciona específicamente el embriagarse con vino, su aplicación es más amplia y el principio bíblico es que no debes someterte bajo el control de ninguna persona, ninguna cosa, ni ninguna circunstancia que no sea Dios. Para ver lo que sucede cuando el creyente peca, favor de leernos Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Gracias. Cuando el creyente peca, ya no está bajo el dominio del Espíritu Santo, sino que él mismo se ha colocado bajo el dominio del pecado. El pecado domina la vida del creyente porque el creyente voluntariamente se ha presentado para servir al pecado. No importa cuál sea el pecado, porque todo pecado es un pecado contra Dios y es igual de serio. Cuando pecas, has ido por la espiral descendente de la victoria al fracaso. Cuando el creyente peca, ¿domina el pecado o domina Dios? Domina el pecado. Correcto. Sin embargo, Dios Padre no abandona al creyente, como es su Hijo, por lo que el Espíritu Santo y la palabra de Dios lo redarguyen y el creyente se arrepiente. Cuando el creyente confiesa su pecado, ¿domina el pecado o domina Dios? Domina Dios. Correcto. Y está fluyendo de nuevo en el Espíritu Santo. Favor de leernos de nuevo Efesios capítulo 5, versículo 18, donde enseña cómo debe vivir el creyente. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Correcto. El creyente tiene el poder del Espíritu Santo para despojarse del pecado y revestirse de la santidad. Según el versículo 18, ¿de qué debes revestirte? Ser lleno del Espíritu. Así es. Ser lleno del Espíritu es lo opuesto a someterte bajo el control del vino o de cualquier otra cosa.
Ser lleno del Espíritu es someterte bajo el control y dominio del Espíritu Santo. Esta es una elección que el creyente tiene que hacer para cada actividad, responsabilidad y relación interpersonal. Cuando el creyente ha sido tentado a pecar y ha cedido a la tentación, sabe que puede ser tentado otra vez, así que hace un plan para evitarlo. Para cada decisión a través de cada día, solamente hay dos opciones: someterte bajo el control del Espíritu Santo o bajo el control de otra persona, cosa o circunstancia. Si el creyente peca y no se arrepienta y no confiesa su pecado, favor de leernos lo que Dios dice sobre él o ella en la primera carta a Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Correcto. Cuando el Espíritu Santo y la palabra de Dios lo redarguye acerca de su pecado y el creyente no se arrepiente del pecado, sino que repite el pecado, el creyente sigue dominado por el pecado y ya no es solamente un pecado, sino una práctica de pecado, y la persona llega a ser conocida con el nombre de su práctica pecaminosa. Cuando el creyente peca repetidamente y es un hábito o práctica de pecado, ¿domina el pecado o domina Dios? Domina el pecado. Así es. Gracias a Dios que el Espíritu Santo y la palabra siguen redarguyendo al creyente que demuestra un patrón habitual de pecado. Cuando el creyente se arrepiente y confiesa su práctica de pecado que domina la vida, Dios le perdona y le limpia de toda maldad, según 1 de Juan 1:9. Pero cuando el creyente se somete una y otra vez al pecado, cada vez hace planes malvados, más pensados, deliberados y detallados. El creyente permitió que el pecado se enraizara más y más en su vida, pero el poder de Dios es más fuerte que cualquier tentación al pecado. Como el creyente no resistía el pecado vez tras vez, sabe que va a ser tentado en la misma área de su debilidad. Así que tiene que hacer un plan más detallado y más completo para evitarlo. Dependiendo del poder del Espíritu Santo, cuando el creyente fielmente lleva a cabo su plan para evitar pecar, ¿domina el pecado o domina Dios? Domina Dios. Correcto. Cuando el creyente vive para agradar a Dios y repite obras de justicia, el creyente sigue bajo el dominio de Dios y ya no es solamente un pensamiento, palabra o acción justa, sino una práctica de justicia, y gracias a Dios la persona llega a ser conocida con el nombre de su práctica justa. Reflexión. ¿Te comprometes a confesar y dejar el pecado para vivir con prácticas de justicia que dominan tu vida por el poder del Espíritu Santo? Oremos.